Siempre dijeron que yo llegaba temprano a todo como si fuera un defecto de carácter. Antes pensaba que era por estar preparada. Tal vez solo se trataba de darme tiempo para irme si no era bienvenida. Las botas que me asignaron no chirriaban, pero hacían más ruido en el concreto de lo que recordaba. Las había lustrado la noche anterior por costumbre. Las agujetas estaban tan apretadas que mantenían firme el tobillo, lo cual se sentía como una especie de gracia. En el punto de control, el cabo no levantó la vista de inmediato. Sus ojos repasaban la tabla con un movimiento que ya dominaba. Nombre Hart, Evelyn. Pasó el dedo por la lista. Se detuvo. Volvió hacia arriba. Joanne Hart, Logan Hart, Marisa Hart. Son todos los que tengo. Le entregué mi identificación militar sin decir nada. La sostuvo como si pudiera mancharse. Vi cómo se le contraían las pupilas cuando llegaron al sello. ¿Es de la familia Hart? No respondí. Ya lo sabía. Se hizo a un lado, habló algo por radio en voz baja. Una pausa. Luego asintió como si no quisiera que lo notara. Lo siento, señora. No hay ningún registro familiar a su nombre. Mi manga se deslizó un poco al tomar de nuevo la credencial. La barra de rango permaneció oculta. Detrás de la cuerda empezaron a llegar lentos controlados como si lo hubieran ensayado. Las medallas de mi padre brillaban antes de que su rostro se definiera. Mi madre cargaba su bolso como si fuera un accesorio más que administrar no un lugar para algo útil. Logan traía su uniforme impecable orgulloso, mientras Marisa caminaba a su lado como si acabara de salir de una sesión fotográfica sobre esposas de militares que equilibran obras de caridad con rizos perfectos. Pasaron sin titubear. Logan me vio. No redujo el paso. Problemas con tu acceso, Eve. Esa sonrisa que solía aparecer en la esquina de una boleta de calificaciones. Una que sabía que había hecho el trabajo, pero no el que contaba. El cabo se movió incómodo. Puedo llamar a... No dije. Sin dureza. Solo con cierre. Me aparté hacia un costado, lo suficiente para que no pensaran que estaba esperando. Una familia 3 filas al frente pidió un programa adicional. La mujer le dio uno a su hijo y le acomodó el cuello. Sus zapatos le quedaban grandes, seguramente nuevos para la ocasión. Se veía más limpio que feliz. Alguien le entregó a mi madre un sobre conmemorativo. La vi guardarlo en su bolso como si fuera la cuenta de una cena. Se le notó satisfecha. Siempre prefirió el papel sobre las personas. El cabo seguía cerca de la entrada echando vistazos. No volvió a preguntar. Me quedé con las manos entrelazadas a la espalda como en los informes o en los sótanos de ciudades a las que nadie va de vacaciones. Sabía cómo esperar. Las ceremonias tienen un olor tela doblada, spray para el cabello, jabón, que ya fue enjuagado pero aún persiste. Siempre hay un momento en que el viento cambia y se huele el orgullo, no del bueno, del fingido. A Logan le dieron asiento en primera fila. Cruzó las botas bajo la silla con seguridad. Marisa se inclinó a decirle algo. Seguramente estaba describiendo el menú del club de oficiales como si fuera exclusivo. Les dieron 2 prendedores extra para la solapa. Mi padre se acomodó la corbata 2 veces en 1 minuto. Eso siempre significaba que estaba satisfecho. Nadie me miró. Una mujer con un pañuelo plateado pasó y saludó al cabo. Esa es la fila de registro, él señaló otra carpa. Ella no me vio. No necesitaba ser notada, pero lo noté todo. El guardia de la entrada seguía lanzando miradas como esperando que explotara, que llorara, que alzara la voz, que hiciera valer mi rango. Las cosas que suelen temer cuando una mujer se queda quieta y no sonríe. Yo no hice nada de eso. Observé. Observé a Logan estrechar la mano de un mayor retirado como si compartieran hazañas que marcaron historia. Observé a mi madre colocar sus lentes de sol sobre su regazo, alineándolos con el pliegue de su falda. Observé a un teniente ajustar el micrófono del podio para el discurso de mi padre, aunque todos ya sabían las palabras. Recordé el correo reenviado que recibí sin asunto, sin saludo. Solo un archivo adjunto y una frase: comida después. Viste de forma apropiada. No había emojis. Ella siempre los usaba cuando quería que el mensaje se sintiera más cálido. Pude haberme dado la vuelta, o entrar. Pude haberle mostrado al cabo la costura de mi chaqueta donde estaba fijada la cinta de la Legión al Mérito. Pude haber dejado que brillaran las estrellas una vez y verlo reaccionar. Pero no se trataba de eso.
no hoy. Hoy se trataba de ver hasta dónde eran capaces de llegar para probar que yo no existía. La camioneta llegó sin aviso, no rápido, solo inevitable, de esas que hacen que la gente se acomode antes de saber quién va dentro. El cabo se irguió, sujetó la tabla de registro como si fuera un escudo, dio un paso atrás con la mirada alerta. La puerta se abrió, el silencio se esparció. El general Marcus Elroy descendió. No miró a los lados, no lo necesitaba. Su voz era suave, precisa, hecha para lugares donde la gente ya dejó de hablar. ¿Hay algún problema para permitir la entrada de la general de brigada Evelyn Hart, cabo? Una pausa. No, señor, es que no aparecía como no está aquí como familia. Eso pesó más que la corrección misma. Me miró. Lista general. Asentí una sola vez. El cabo se hizo a un lado como un mueble. Pasé entre las cuerdas, sin gafete, sin disculpa, sin explicación. La gente se movió un poco dudando de lo que estaban viendo. La mujer con la bufanda plateada me miró de nuevo. Esta vez dudó. Nadie aplaudió. Nadie llamó mi nombre. Pero algunas cabezas se inclinaron ligeramente. Ese gesto sutil que la gente hace cuando algo no encaja con la historia que se aprendieron de memoria. No miré a mi familia. Ellos no voltearon. La brisa movió apenas la orilla de mi abrigo. El cuello permaneció firme. Mis manos no temblaron. El sonido de mis propias botas otra vez esta vez sobre un piso pulido. En algún punto entre la entrada y el pasillo me volví real. Y aún así seguí caminando como si nada hubiera cambiado porque para ellos no lo había hecho. Aún no. No hasta que se dijera en voz alta el nombre que olvidaron. No hasta que resonara. Hubo un tiempo en que respondía cada mensaje grupal incluso cuando nadie contestaba. Solía pensar que la presencia era una forma de cariño. No del tipo efusivo ni caluroso, pero sí suficiente para ganarte un lugar. Así que seguía apareciendo. Aprendí a doblar servilletas para la cena de Acción de Gracias, a reírme de las mismas 4 historias que repetía mi tío, a quedarme callada cuando alguien soltaba un comentario que rozaba demasiado con la verdad. Cuando me uní al área de inteligencia pensé que tal vez eso sería el logro. No llamativo ni con las botas en el lodo como para causar envidia, pero respetable. Competencia silenciosa. Mi padre lo llamó un enfoque administrativo. Mi madre lo presentó una vez en una reunión con vecinos como trámites de defensa, como si yo manejara una impresora cerca de una pista de aterrizaje. Nunca los corregí. Una vez le mandé a Logan una brújula de campaña con sus iniciales grabadas debajo de la bisagra. Nunca mencionó nada, pero meses después la vi sujeta a su cinturón en una foto. Lo tomé como un reconocimiento. Hubo un tiempo en que horneaba galletas desde cero, las envolvía con notas escritas a mano y las enviaba a casa por Navidad. Nunca llegaron a la mesa. Marisa me dijo una vez: pensé que eran del servicio ese de paquetes navideños. No recuerdo haberle respondido. Me conecté a todas las videollamadas familiares, incluso desde Kabul, incluso con señal de satélite inestable y los ojos como ceniceros. Escuchaba actualizaciones sobre los perros de los vecinos y rifas escolares. Al final alguien decía: cuídate por allá, como si estuviera mochileando por Islandia. Una vez durante una cena de Navidad, Logan anunció que lo habían ascendido. Había copas de champaña, tarjetas impresas con los nombres de los invitados, un video con música de balada country de fondo. Mi papá se levantó y alzó su copa. Eres el futuro del apellido Hart. Yo estaba detrás de él equilibrando una charola con platos porque al personal del catering le faltaba gente y me ofrecía de ayudar. Marisa volteó sorprendida y luego se inclinó hacia mí. No eres parte del servicio, sonreí. Apenas. Lo justo para seguir con lo mío. En el recital de mi sobrina, alguien me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi mamá se adelantó. Ella trabaja en inteligencia y agregó como si ofreciera una disculpa del tipo que es más de computadoras. En la boda de Logan, la presentación familiar no incluyó ni una sola foto mía después de los 15 años. Había una deslavada y borrosa de una niña parada junto a la reja de una base con un casco de plástico del ejército. Esa era yo. Mi papá le dijo a todos que ese fue el año en que Logan decidió ir a West Point. Nadie preguntó dónde estaba yo ese año. En Riad, para que conste. Mandaba regalos para el Día de las Madres.
pañuelos, cartas, una vez un broche de plata. Lo usó una vez para un servicio en la iglesia. Nunca más. Una vez le pregunté por él. Parecía confundida. Ah, eso era tuyo. Una vez compartí una llamada por línea segura con mi papá mientras iba camino a una junta de coordinación. Le conté que estaba escribiendo directivas operativas para una misión conjunta en 3 países. No dudó. Nomás asegúrate de que todo esté limpio en el papeleo, dijo. Nadie lee eso a menos que algo esté mal. Se suponía que era un halago. No discutí, asentí, aunque él no pudiera verme. En la graduación de Logan de la escuela de oficiales, llegué temprano, tomé un taxi directo al salón del evento y me encontré con que mi nombre no estaba en la lista. Me dieron una etiqueta en blanco. La llené con letras mayúsculas. Una señora del grupo de esposas de militares me ofreció un lugar hasta atrás. Eres parte del equipo de banquete, ¿verdad? No respondí. Después vi cómo Logan posaba para las fotos con la familia. Mi mamá le acomodaba el cuello de la camisa como si todavía tuviera 17. Mi papá gritó al fotógrafo, «Tómale una al coronel con su legado». Yo me quedé junto a la ponchera con un vaso de cartón que nunca toqué. Una vez les compré un mapa satelital enmarcado de una de las regiones que ayudé a estabilizar con inteligencia coordinada. Marqué los puntos clave con alfileres dorados. Lo envolví en papel azul marino con moño. Lo dejé bajo el árbol. Nadie lo abrió. Al año siguiente estaba en el ático. Mason me dijo que lo había visto detrás del equipo de nieve. Pensaron que era un proyecto escolar viejo de geografía. Cuando Logan compró su primera casa, le mandé una botella de whisky grabada con las coordenadas del lugar. Subió una foto con la leyenda «Gracias a todos los que hicieron esto posible». No me etiquetó. No dejé de intentar. Fui a cada cena a la que me invitaron, aunque siempre sintiera que el lugar no era realmente mío. Una vez en un fin de semana del Día de los Caídos, traté de explicar un informe de campo que había redactado para desviar a una unidad conjunta de una zona comprometida. La maniobra evitó un ataque a una escuela civil. Mi papá dejó el tenedor. No finjamos que el papeleo gana guerras. Lo dijo ligero, casi en tono de broma. Logan se rió. Sin ofender, Eve, pero haces que la burocracia suene heroica. Asentí masticando lento. Cambié de tema. Esa noche lavé los trastes sola. Mi mamá estaba en la sala con una copa de jerez. Le oí decirle a Marisa, al menos Logan está en el terreno. Evelyn siempre ha sido más cerebral. Lo dijo como si significara distante. Marisa preguntó, ¿y tiene pareja? No tiene tiempo, respondió mi mamá, muy ocupada descifrando cosas. Sequé cada plato con cuidado. Los acomodé en el escurridor como si fueran piezas de museo. Años después, cuando me ascendieron a coronel, mandé una foto del pin de promoción por mensaje. Mi papá respondió 2 días más tarde, bien hecho. Debe estar apretado ya en esas juntas de oficina. Borré la conversación. Nunca dejé de llamar en sus cumpleaños. Nunca dejé de enviarles libros que pensé que les podrían gustar, ni postales desde aeropuertos, ni artículos que me recordaban a casa. Pero nunca recibí una tarjeta de vuelta. A veces me preguntaba si era la única que fingía que esta historia no estaba ya escrita desde antes. La primera vez que me di cuenta de que nadie esperaba que me quedara fue en mi propia cena de despedida. Todo fue improvisado. Sándwiches en el patio. Mi mamá estaba parada en la entrada, sosteniendo una jarra de limonada. No te olvides de mandarnos noticias. Le pregunté a dónde debía enviarlas. Puso cara de sorpresa. Pues, ya sabes, si no es algo clasificado, siempre lo era. En ese momento miré mis manos. Uno de mis nudillos seguía amoratado por un entrenamiento en campo. La piel no había sanado bien. Ese día traía puesto el reloj viejo de mi papá, el que dejó de usar después de su ascenso. El cristal tenía una raya cruzando la carátula como si alguien hubiera intentado borrar el tiempo. No recuerdo qué contesté, pero sí recuerdo todo lo que decidí no decir. Hay nombres que no se borran. Simplemente nunca se escriben. En el pasillo junto al comedor había una foto enmarcada en latón con un escudo de familia que nadie sabía de dónde venía. Dentro mi papá con su uniforme, mi mamá con un collar de perlas, Logan saludando a medias, Marisa cargando a un niño pequeño Mason con su uniforme de cadete. La luz hacía que pareciera una escena atemporal.
Solía detenerme frente a ella en los días festivos, esperando ver si alguien más notaba lo que yo ya sabía. Mi lugar no estaba recortado. Nunca estuvo incluido. Tenía una carpeta en mi laptop. Heart, archivo. No estaba bien organizada. Solo capturas de pantalla sueltas, tarjetas escaneadas, unas cuantas fotos borrosas donde yo aparecía justo fuera del centro. Una era de una cena de graduación, lo sabía por los manteles azules de poliéster y porque la corbata de Logan estaba un poco chueca. El mensaje en el grupo familiar después decía «Gran noche». Todos los hijos de los Hart vinieron. Esa noche no dije una sola palabra. Me fui antes del postre. Cuando recibí una condecoración en el extranjero, la ceremonia fue en una base conjunta multinacional. Luz tenue, sin prensa. Llevaba el uniforme estándar y me paré donde me indicaron. Un coronel de la unidad aliada colocó la medalla en mi pecho y murmuró algo en su idioma que nunca traduje. Asentí, di la mano y abordé un vuelo a las 2 de la mañana. No hubo llamadas desde casa, tampoco lo había mencionado, pero era un acto público. Esperé a ver si alguien lo encontraba. Nadie lo hizo. Una semana después recibí un correo en cadena titulado Ascenso de Logan, + carne asada familiar. Traía un volante adjunto, su nombre en negritas. El mío aparecía una sola vez en el campo de copia debajo del cuerpo del mensaje después de la firma. Sin saludo, sin enlace de confirmación. Me quedé viendo esa posición más tiempo del que debería. Luego cerré la laptop. La única persona que me escribió esa semana fue un ayudante retirado de una antigua unidad. Mandó una postal. Sin remitente. Solo una frase. Sigo mirando el horizonte general. Cuando me ascendieron a capitán, la notificación llegó en plena operación de campo. Acepté vía radio desde una camioneta con el parabrisas estrellado y un termo vacío. El PIN me lo mandaron por correo a la estación. Lo abrí en un almacén. Un día después reenvié el aviso a mis papás. La respuesta de mi mamá llegó 3 horas después. ¡Qué bien! No olvides la cena de Logan este viernes. Ese punto, al final de la frase, se quedó flotando. Hubo otro momento poco después, cuando la esposa de Logan organizó una sesión de fotos familiar para capturar el legado. La publicó con una leyenda sobre la unidad. Había 10 personas en la imagen. Yo no era una de ellas. Mi nombre no aparecía en las etiquetas. Revisé los comentarios. Alguien preguntó si yo estaba desplegada. Marisa respondió, está haciendo cosas importantes detrás de escena. Me pregunté si eso contaba como una invitación o como una despedida. Una vez le envié por correo a mi papá un libro de estrategia en primera edición, uno que solía citar con frecuencia. Escribí una dedicatoria discreta para los capítulos en silencio que me enseñaste a leer entre líneas. Nunca se mencionó. 6 meses después lo vi en su oficina medio escondido detrás de una maceta. El lomo roto, la portada vuelta hacia la pared. En una visita a casa noté que mis trofeos de la preparatoria estaban en una caja. Ahora en esa repisa había fotos de la Academia de Logan enmarcadas y ordenadas por año. Mi retrato, el de la graduación trenza reglamentaria, labios firmes, había sido reemplazado por una imagen de la despedida de un coronel retirado. Yo estuve en ese evento. Fui quien coordinó el operativo confidencial para que él llegara a tiempo. Mi nombre no apareció en el programa oficial. La invitación a la boda estaba dirigida a Sergio Hart, Logan, Marisa Mason, + acompañante. No había línea para mí, solo una nota doblada. Claro que tú también estás invitada. Fui. Pero no me quedé después del brindis. Antes pensaba que tal vez era la única que notaba estas cosas, que quizá no era con mala intención, que los nombres simplemente se pierden cuando hay demasiadas manos escribiendo, pero la omisión tiene textura, no arde como el desprecio, pesa. En el baby shower de mi prima, alguien me pasó una tarjeta en blanco para escribir un consejo para los nuevos padres. Escribí, recuerden quién se quedó callado y pregúntense por qué. No la firmé. Recibía correos de mi mamá breves neutros, recetas, recordatorios sobre la temporada de alergias. Al final de uno escribió, no olvides mandarle una tarjeta de cumpleaños a Mason. Te admira mucho.
Nunca dijo si la recibió. Guardé todas las notas que Logan me escribió. No fueron muchas. Una era de hace años, antes de un despliegue. Decía, cuídate, no te vayas a morir entre las hojas de cálculo. La imprimí una vez. La guardé doblada en una carpeta marcada como personal. Abrí esa carpeta exactamente 2 veces en 5 años. El general Elroy una vez hizo una pausa durante una revisión estratégica, golpeó su pluma contra la mesa y me miró. ¿Estás lista para que te vean? No respondí entonces. Esa misma semana encontré uno de los boletines navideños de la familia Hart. Tenía un collage de fotos, el entrenamiento de Logan, el nuevo trabajo de Mason, el evento benéfico de Marisa. Mi nombre aparecía una vez bajo un pie de foto que decía Evelyn sigue trabajando en el extranjero, seguramente haciendo algo impresionante. Ese algo sonaba más a desdén que a misterio. Eliminé el archivo, pero conservé la copia impresa. A veces me pregunto si recuerdan que yo siempre fui la que estaba detrás de la cámara, que la mayoría de las fotos que cuelgan salieron de mis manos, recortadas, editadas, enviadas por correo, solo que sin firma. Nunca necesité aplausos, pero hay una diferencia entre ser excluida y ser borrada. Una vez miré un programa doblado de una ceremonia local para veteranos. Mi padre había dado un discurso. El texto decía 3 generaciones de servicio. Mi nombre no estaba, ni siquiera como nota al pie. Ese también lo guardé. Solo el tiempo suficiente para recordar que no fui olvidada. Fui evitada. Hay una diferencia entre ser pasada por alto y ser retirada. El archivo adjunto venía de Lindsay Roth. No sabía nada de ella desde hacía más de 3 años. Sin saludo, sin explicación. Solo un archivo llamado Sitting Chart 75.pdf y sin asunto. Alguna vez fue jefa de operaciones en el mando conjunto, luego se casó con alguien del sector turístico y dejó todo. No volvimos a hablar. Eso hizo que el mensaje fuera más ruidoso. Abrí el archivo sin esperar nada. Código de colores. Mesas organizadas por rango y parentesco. En el centro TT, General Colton Hart retirado. A su lado, Logan Hart, Marisa Hart y en una tercera silla, Mason Hart. Más alejados nombres que no veía desde hacía una década. Cónyuges, colegas, amigos de la infancia de Logan que todavía le decían señor a mi papá. Deslicé lentamente, 1 vez, 2 veces. Mis ojos no estaban cansados, pero parpadeé de todos modos. No había Evelyn. No estaba mal ubicada, ni mal escrita, ni abreviada. Simplemente no estaba. La omisión era quirúrgica, final, como si alguien hubiera presionado borrar luego guardar. Más tarde, ese mismo día encontré un correo de mi mamá, reenviado, sin asunto, sin cuerpo excepto por una línea, comida después en el club de oficiales. Vístete apropiadamente. No había RSVP, ni un nos encantaría verte, ni una pregunta sobre si iba a ir. Solo suposición disfrazada de instrucción. Lo leí 2 veces y regresé al gráfico. El asiento junto a mi papá decía Logan Hart, comandante del 201 Grupo de Infantería. Debajo, Marisa Hart, apoyo en coordinación de eventos. Hasta los cónyuges tenían créditos. Su presencia anotada como si fueran credenciales. Me recosté dejando que la pantalla se atenuara. El té en el alféizar ya se había enfriado dejando un anillo sobre la madera que no limpié. Parecía un límite que nunca se estableció. 2 días después, un teniente del área de inteligencia conjunta llamó. Necesitaban autorización final para un resumen de citación. Operación Iron Relay. Confirmé el contenido sin dudar. Entendido, dijo la voz. Se leerá en voz alta por directiva. El silencio que siguió sonó ensayado, profesional, casi amable. Una colega en Bruselas me mandó un clip de una mesa redonda interna. La unidad de Logan se usó como estudio de caso. Buen resultado. Coordinación efectiva. La intervención estratégica evitó una cadena de pérdidas en los sectores del norte. Yo fui quien marcó las rutas del mensajero, quien desvió el convoy 48 horas antes del ataque. Nunca lo mencioné. Nadie preguntó. El boletín de la división de Logan llegó la semana siguiente. Un archivo PDF con acabados brillosos lleno de reseñas y fotos con filtros.
Había una página titulada Fortalezas familiares detrás de nuestros líderes. Un párrafo entero sobre Marisa y su trabajo comunitario. En una columna al lado, legado de apoyo familiar de los Hart, con citas de mi padre sobre liderazgo en casa. Deslicé el dedo por la pantalla sin buscar nada. La ausencia se repetía. Una vez durante la cena, Mason preguntó si iba a asistir a la ceremonia. Lo dijo rápido, como por cumplir. ¿Vas a estar, verdad? Lo miré de reojo. No aparezco en la lista. Encogió los hombros a medio camino hasta las orejas. Oh, seguro fue un error administrativo. A lo mejor pensaron que no podías salir de tu trabajo de despliegue. Quiso decir papeleo, pero esta vez no lo dijo. Yo no lo corregí. En el fondo de mi closet tengo una caja de zapatos con cartas viejas, avisos de misión, instrucciones de despliegue, una hoja impresa y desteñida de una condecoración conjunta que nunca colgaron en la pared familiar. La tinta se corrió por la humedad en una esquina, pero el nombre aún se leía. Cap Evelyn Hart. Alguna vez la enmarqué. La quité el día que mi madre reorganizó las fotos del pasillo y pasó de largo mi estante. Un domingo vi a Logan dar una entrevista remota. Llevaba la misma corbata que usa en cada evento. Habló de disciplina, de preparación, de valores familiares. Crecer en un hogar de servicio te enseña dónde empieza el deber. Sonrió justo a tiempo. La bandera detrás de él apenas se movía. Nadie mencionó quién ajustó su itinerario de vuelo ese mes para evitar la zona de conflicto. Nadie mencionó quién solicitó la orden de supresión para mantener su nombre fuera de los reportes. Mi bandeja de entrada sonó otra vez. Otro recordatorio del equipo del evento. Confirmación final de asistentes para el almuerzo. Mi nombre no estaba en el encabezado. Justo debajo un mensaje de Marisa. Vamos a tomar la foto familiar después del cóctel, misma locación que la comisión de Logan. No tardamos más de 10 minutos. No respondí. Tampoco aparezco en la anterior. Por la noche me paré frente al espejo. Mi uniforme de gala colgaba del gancho detrás de mí recién planchado intacto. Deslicé los dedos por el borde de la solapa interior donde antes estaba la placa con mi nombre antes de cambiarla por la insignia nueva. La tela aún conservaba la forma de mis hombros, aunque no lo he usado en meses. Abrí el estuche sobre el lavabo. La medalla adentro reposaba sobre el terciopelo sin prender aún. La caja no tenía etiquetas, sin nombre, solo el metal y el peso que cargaba. No me necesitaban ahí, pero tal vez solo una vez deberían recordar quién fui cuando nadie estaba mirando. No borré la invitación. La archivé. La respuesta de confirmación fue breve, sin asunto, solo una línea recibido. Asistiré. Sin firma, sin rango. Lo dejé así a no llamé. No pregunté quién hizo la lista. No corregí a nadie. En vez de eso, reservé un cuarto a 5 kilómetros de Fort Bexley, un hotel de clase ejecutiva sin tarifa especial para ceremonias. Usé mi correo personal, rechacé el paquete de bienvenida y pedí que no hicieran limpieza. Pasé los dedos por la bolsa del uniforme que colgaba intacta en el closet. Adentro el uniforme azul de gala planchado estructurado esperando en silencio. Reemplacé los botones de servicio por bronce pulido. Cambié el cinturón estándar por uno entallado con borde de cuero. No fue por ellos, fue para no dudar de mi propia postura. En el cajón inferior de mi maleta guardé el sobre con la mención oficial. Una sola hoja, por conducta excepcionalmente meritoria durante la operación Iron Relay, incluyendo coordinación de liderazgo entre sistemas multinacionales de defensa y civiles. Emitido en reconocimiento al éxito estratégico y prevención de pérdida crítica. No había nota al pie, ni mención familiar, ni una cita del oficial al mando, solo lenguaje de archivo preciso, frío y reversible. La imprimí en papel lino, doblada una sola vez. Una marca circular del tamaño de una moneda permanece en la esquina de mi escritorio, de mi taza de café. No la limpié. Me recuerda dónde me tembló la mano la primera vez que leí el borrador en voz alta. Nadie más lo escuchó. La recepción llamó para confirmar la hora en que devolverían mi uniforme de tintorería. Agradecí y colgué sin decir que tenga buena noche. Le pedí a mi asistente que revisara la lista de distribución del Pentágono para el resumen final de la ceremonia.
por si acaso la familia intentaba enviar una versión editada. El mensaje llegó claro: estás registrada correctamente. Reconocimiento individual militar, sin agrupación, sin reasignación. Asentí aunque nadie me veía. Al llegar al hotel saqué cada insignia del compartimiento de terciopelo una por una, no para admirarlas, solo para asegurarme de que nada estuviera suelto, nada fuera de lugar. Cada broche tenía una alineación específica. Cada cinta cargaba el silencio de días bajo tierra en terminales con nombres que no volví a pronunciar. No toqué la Legión al Mérito hasta el final. Estaba en su propia caja roja cuadrada forrada de fieltro. El medallón esmaltado en blanco y dorado brillaba bajo la luz del techo. La cinta tensa detrás, sin una sola arruga. La miré más tiempo que a las demás. No por su significado, por su peso. Recordé al hombre que me la entregó en la pista sin ceremonia. Recordé el viento, el eco de las botas sobre el concreto. Sin aplausos, solo una inclinación de cabeza. En la habitación del hotel nadie tocó la puerta. Nadie envió flores. Nadie preguntó si estaba nerviosa. No hacía falta. No iba a presentarme para que me vieran. El día antes del evento me senté con las piernas cruzadas al borde de la cama. El documento del resumen estaba abierto junto a la Legión. Lo leí de nuevo no para memorizarlo, sino para apropiármelo. No por ellos, por mí. Coordinación bajo condiciones de alto riesgo. Validación multinacional de respuesta táctica. Se cumplieron los umbrales de seguridad civil, integridad de campo mantenida. No decía nada sobre los desvíos de último minuto, ni las llamadas diplomáticas, ni los meses de silencio que siguieron. Esa parte no era para el papel. El correo de mi madre llegó a las 6:42 p.m. Evita llamar la atención innecesariamente. Esto es por tu padre, no por ti. Sin saludo, sin punto final. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció por inactividad. No respondí. Doblé el correo en mi mente, una vez como el resumen de Lino, y lo guardé en ese gabinete silencioso dentro de mi pecho que dice no molestar. Esa noche acomodé cada parte de mi uniforme sobre la cama. Revisé las costuras, presioné los bordes del cuello con la palma. En el centro del conjunto puse la Legión, ni encima ni debajo, solo ahí. Cuando alcé los botones, los abroché despacio, sin prisa. Cada clic como una oración con punto final, sin espacio para negociar. Mi reflejo mantuvo la línea, sin orgullo, sin duda, solo exactitud. En la mano izquierda sostenía el cordón del hombro, no lo coloqué, no hacía falta. Solo el tacto de la trenza entre los dedos bastaba para recordarme que una vez lo usé bajo otros cielos por razones que nunca quedaron registradas. La habitación permanecía en silencio, sin música, sin ruido del pasillo, solo el zumbido del aire central y la figura doblada de quien solía ser tendida con prendida planchada. No ensayé nada, no imaginé sus rostros, no esperé que me vieran, ya no estaba tocando ninguna puerta, estaba aprendiendo a construir una, y ya tenía la llave. No me quedé para el pastel, posaron sin mí. Vi el reflejo en las puertas de cristal mientras Logan acomodaba a la gente en filas. Alguien gritó, «Solo familia». Nadie volteó a ver dónde estaba yo. Me hice hacia atrás antes de que sonara el clic de la cámara. La salida fue silenciosa. La alfombra no hizo eco. Los tacones que llevaba no dejaron sonido atrás. Ahora las mañanas empezaban sin ceremonia, sin ruedas de prensa, sin gafetes colgados al cuello, sin manuales de protocolo que memorizar antes del amanecer. Solo una tetera para la estufa con un pequeño golpe en el asa y una taza astillada que traje de Bagdad. El asa no combinaba con el diseño, aún así la conservé. El departamento estaba 2 pisos arriba de una lavandería a 3 cuadras de la biblioteca. Una recámara sin muebles cuando me mudé. Compré solo lo necesario: una cama, una mesa, un escritorio cerca de la ventana. Elegí el cactus porque no necesitaba mucho. Estaba en el alféizar con sus brazos delgados extendiéndose hacia la luz, como si entendiera la diferencia entre atención y sobrevivir. No le puse nombre. No hablo con plantas. Casi todas las mañanas leía en silencio.
No reportes de inteligencia, solo mapas viejos, notas al pie sobre errores históricos, fragmentos de guerras que ya nadie enseña. Antes leía eso para mantenerme un paso delante del mando. Ahora solo leía. Preparaba el café oscuro, sin azúcar, sin crema, solo el peso en la garganta anclándome. No revisaba mensajes mientras lo tomaba. Dejaba que el silencio se impregnara. El librero estaba medio vacío. Me gustaba así. No estaba curando una versión de mí para visitas. No me preparaba para explicar por qué no colgaba fotos familiares. Nadie preguntaba. En el closet había 4 camisas bien planchadas, 2 pantalones de vestir, una chaqueta doblada. En un gancho detrás de la puerta colgaba una gorra de campaña deslavada que no usaba desde Jordania. El color ya era el de un hueso seco. Nunca me la volví a poner. A veces notaba los pequeños rituales que había formado sin darme cuenta. Cómo limpiaba la mesa 2 veces aunque ya estuviera limpia. Cómo colocaba la cuchara siempre a la derecha, nunca a la izquierda. Cómo doblaba el trapo de cocina como si fuera a saber una inspección sorpresa. No habría inspección. El correo llegaba en sobres cafés. Casi todo eran cuentas. Uno venía de un antiguo oficial de logística con quien no hablaba desde hacía 5 años. Una tarjeta navideña tarde. Dentro decía: espero que la ceremonia haya salido bien. Deben estar orgullosos. La dejé sin abrir sobre la barra 3 días antes de guardarla en el cajón junto a la estufa. No la tiré. Solo la aparté. No revisaba redes sociales. No iniciaba sesión desde la noche del plano de asientos. No eliminé las apps. Simplemente dejé de abrirlas. No necesitaba ver qué parte del discurso de Logan quedó en la versión final. No necesitaba contar likes en una foto en la que ni siquiera aparecía. Había una carpeta en mi computadora llamada Para mí. No tenía subcarpetas. Solo documentos en blanco con fechas como título. Abrí uno. Escribí una ubicación, un indicativo. El número de vidas evacuadas antes de que el fuego hiciera irrecuperable la zona. No añadí adjetivos, solo los hechos. Cerré el archivo. Guardé sin editar. Esa era la diferencia ahora. Ya no me reescribía para encogerme. El casero me mandó un mensaje una vez para preguntar si había colgado bien las persianas. Tu unidad se ve muy vacía desde fuera. Respondí: funciona. No insistió. Una vez escuché a un niño en la lavandería decir: esa señora no tiene nombre. Se refería a mi buzón. No tenía etiqueta. Solo el número 202. No lo corregí. No le había dicho a los vecinos en qué trabajaba. Cuando uno preguntó si trabajaba desde casa, asentí y entré. El cactus floreció con una sola flor roja un jueves. No sabía que podía. No lo toqué. Esa noche saqué el viejo bolso de campaña de debajo de la cama. Adentro había documentos ya inútiles, notas de preparación credenciales, caducadas unos guantes de Kabul. Conservé los guantes. En el archivo titulado Julio Vía 17 escribí 2 líneas. Iniciada ruta de retirada al este del río Eco. Caravana civil intacta, sin bajas. Luego cerré el archivo y dejé que la pantalla se apagara. No releí nada. No llamé a nadie para decir que había empezado a escribir. Ni siquiera abrí la ventana. Pero dejé el cactus ahí. Tenía color. No pedía disculpas por eso. Nunca cambié el tono de llamada. Seguía siendo el que había puesto cuando pensaba que tal vez debía contestar rápido. 4 tonos agudos cortos como una orden en el campo de entrenamiento. Cuando sonó esa mañana, no lo tomé. Dejé que sonara 2 veces, vi parpadear la pantalla una vez, luego se apagó. La vista previa duró más de lo esperado. Solo una línea read dijo que te fuiste temprano. Preparé café sin leer el resto. La cuchara chocó una vez contra la taza. No revolví. Pasaron 4 horas antes de que volviera a desbloquear el celular. El mensaje completo estaba ahí, educado, medido, distante. Reed dijo que te fuiste temprano. No alcanzamos a despedirnos. Espero que estés bien. Papá manda saludos. Sin signos donde importaban. Sin signos de interrogación. Solo una pila de conclusiones envueltas en cortesía. Puse el celular boca abajo. Para el mediodía llegó un segundo mensaje. Invitación a cenar. Jueves 6:30 p.m. en el mismo restaurante de siempre. Ninguna mención al reconocimiento.
Nada sobre el discurso que dio el general Elroy usando mi nombre completo con rango. Ni una línea que reconociera el papel que tuve en la operación Iron Relay. Solo decía, estaría lindo tomar unas fotos familiares que no alcanzamos el fin de semana pasado. Abrí la laptop no para trabajar sino para tener algo de ruido. Correos del comando sin leer. Un boletín del grupo de esposas en la base, probablemente un error de envío. Un asunto decía Jueves de Recuerdos, el legado de los Hart en fotos. Hice clic. La pantalla cargó una presentación. Logan con el uniforme de cadete Marisa, con la mano sobre el hombro de papá Mason, levantando un viejo mapa de campaña, como si fuera una reliquia familiar. Busqué la imagen que recordaba de la ceremonia, donde yo estaba detrás del podio junto al general con mi nombre grabado en la medalla que él me entregó. No estaba. En su lugar Logan colocándole una pequeña insignia en el pecho a papá. El pie de foto decía, pasando la antorcha a la siguiente generación, Hart. No seguí viendo. Esa noche Mason llamó. La pantalla se iluminó con un nombre que no pronunciaba en voz alta desde hacía meses. Dejé sonar 3 veces antes de contestar. Primero vino el silencio, luego la voz. Mamá quiere saber si tienes fotos de la ceremonia. Con uniforme, tal vez. No me moví. Él llenó la pausa con explicación. Va a hacer algo para el periódico, el local. Van a destacar familias que han servido por generaciones. Algo como una pieza de legado. Golpeé el borde de mi taza una vez, luego otra. Pensó que, si tienes algo presentable ya sabes algo formal. Esperé. No es político, agregó. Solo visual. Dice que estaría bien incluir algo equilibrado. Acercó el teléfono a su boca. Equilibrado tosió apenas. ¿Sabes a lo que me refiero? No respondí. Entonces bajó el tono más suave que de costumbre. Sigue siendo parte de esto. Del nombre me refiero. Me recargué en la silla. ¿De qué parte exactamente? Escuché el zumbido de un ventilador al otro lado. Él soltó el aire. Vamos, Eve. ¿Sabes a lo que ella se refiere? Colgué. Al día siguiente llegó otro mensaje. Esta vez de una prima que no veía desde el último funeral. Compartió el artículo en un grupo familiar. Mira quién salió en el periódico. Abrí el enlace. El titular decía, una familia de Fort Bexley, 3 generaciones en uniforme. Debajo la foto principal. Papá con el uniforme de gala. Logan a su lado. Marisa un poco más atrás. Mason al frente agachado. Mi hombro solo el borde aparecía en la orilla derecha. Cortado a la altura del pómulo, sin nombre en el pie de foto. Cerré la pestaña, apagué el celular. Más tarde esa semana, recibí un sobre de la oficina de comunicaciones de la base. Dentro venía una solicitud para enviar momentos destacados de mi servicio para el anuario anual. Era estándar. Una formalidad, algo que hacen para retirados de alto rango o condecorados. Lo puse junto a las carpetas de misiones antiguas. Esa noche no dormí temprano. Me puse a leer párrafos de viejos informes. Una línea me detuvo más de lo que esperaba. La visibilidad suele ser una cuestión de permiso, no de mérito. La subrayé. A la mañana siguiente pasé frente a un puesto de periódicos camino a la oficina postal. La edición regional del Boletín Militar traía una historia sobre el cambio de mando. Ahí en la página 3 último discurso del coronel Hart llena el auditorio. Supe qué foto era antes de verla. El salón, la bandera a la luz justo sobre sus medallas. Logan a su izquierda. Mason a la derecha. Yo no aparecía. Aún así compré el periódico. Ya en casa lo doblé con cuidado y lo metí en el cajón del escritorio junto a la caja roja con la medalla de la Legión al Mérito. No respondí a la invitación a cenar. No devolví la llamada de Mason. No envié fotos. Pero esa noche abrí otra vez la carpeta en la laptop, no la que decía para mí, esta vez una nueva. Se llamaba Cosas que recuerdo. El primer archivo, una foto que tomé yo sola con temporizador afuera del salón de ceremonias, sola, de pie, la insignia bien visible. El pie de foto, debajo decía, nadie me pasó la antorcha. Yo llevé la mía. Dejé de usar la palabra merecer. Solía seguirme en los momentos quietos entre respiros, entre nombres que no se dicen. Pero ahora ya no llega. Me despierto, trabajo, descanso,
y ninguna parte de mí espera el siguiente gesto que pruebe que valgo. Me inscribí al curso después de leer el temario 2 veces. No porque prometiera sanación, sino porque no lo hacía. Era clínico metódico, cognición post-combate y estructura moral. Ese tipo de título que te dice exactamente lo que es sin prometer transformación. Eso fue lo que lo hizo seguro. El primer día no hablé. Me senté hasta atrás. Mi gafete no tenía rango, solo decía Evelyn. El instructor se detuvo a leer mi apellido. No preguntó. Yo no expliqué. Las conferencias pasaron por diagramas rutas neuronales, y la herida moral no solo como culpa, sino como silencio. Usó una diapositiva titulada El libro invisible, una cuenta mental constante de lo que se dio, se recibió, se perdió, se negó. La copié palabra por palabra en mis apuntes. Esa misma semana pedí un traslado no por rencor ni como una retirada, sino porque el lugar donde estaba se había vuelto un sitio donde mi nombre resonaba distinto, como una nota al pie en una casa en la que ya no vivía. Lo escribí de forma directa en la solicitud, busco una posición que se alinee con mi historial operativo y mi experiencia actual. No mencioné legado, no apelé a los sentimientos. La respuesta llegó rápido. Venía con una carta de bienvenida del nuevo oficial al mando. Comenzaba así: es un honor tenerla con nosotros. Su servicio la antecede. Nadie había escrito eso antes. Guardé la carta doblada dentro de la tapa de mi diario de campo. No como prueba, solo como equilibrio. Cada noche cocino algo sencillo. La semana pasada lentejas con arroz. Esta noche huevo con acelgas y pan tostado. Guardo los recibos. No porque los necesite, sino porque ahora nadie más paga las cuentas. La hipoteca, el gas, el seguro del coche, todo es mío. No hay deducciones silenciosas a nombre de alguien más. Nada que me puedan echar en cara ni mencionar al pasar. La silla en la cocina se inclina un poco de un lado. Nunca la he arreglado. Esa imperfección me impide quedarme demasiado tiempo. Después de cenar limpio la mesa y coloco un solo objeto en el centro. Anoche fue la tarjeta navideña de los Hart doblada en las esquinas con una quemadura leve en uno de los bordes por una vela que dejé arder demasiado. Esta noche es un parche de mi primer despliegue. Deshilachado, aún rígido en el centro, giro el símbolo lentamente con un dedo. A veces el teléfono se ilumina, nunca en momentos importantes, siempre cuando todo está en silencio, como si esperara el instante exacto para romperlo. Esta mañana fue Marisa. El cumple de Logan es la próxima semana. Pensé en avisarte. Nada formal. Solo la familia. Sin signos de interrogación. Solo suposición. Respondí con un punto. Hace unos días encontré la foto otra vez. La de la ceremonia, la versión que alguien intentó recortar. Esta vez la miré más tiempo. Mi hombro seguía ahí ligeramente borroso. La imprimí en papel mate, la volteé, y en la parte de atrás escribí con una pluma negra de punta fina: yo estuve ahí, siempre estuve, sin firma. La puse entre 2 páginas de un libro que solía llevar al campo. El lomo está gastado, los bordes manchados. Dentro hay una hoja seca que alguna vez guardé como amuleto, quebradiza pero aún entera. Esta mañana manejé a Fort Worth, no por trabajo, no por inspección, solo para mirar. No llevé nada conmigo excepto una carpeta. Contenía mi expediente de servicio abreviado. No la versión completa, solo la que me guardé para mí. Recorrí el pasillo largo lentamente, las paredes llenas de retratos, sonriendo, saludando, marcos limpios, poses conocidas. En el escritorio un voluntario levantó la vista. Esperé a que terminara su papeleo. Luego hablé. Si alguien quisiera donar una parte de su historia, no la pulida, no la que está en los archivos, sino la parte que le salvó la vida a alguien, eso tendría valor aquí, parpadeó una vez. Luego asintió. Le entregué la carpeta. Preguntó mi nombre. Se lo dije. No preguntó si era familiar de alguien. Al volver a casa, regué el cactus junto a la ventana. Ahora se inclina levemente hacia la luz, una señal de algo aprendido no forzado. No lo corrijo. El crecimiento no necesita simetría. Encendí la laptop. El escritorio tiene ahora 3 carpetas. Para mí. Cosas que recuerdo. Cosas que elijo.
Abrí la última. Escribí una frase. No heredé un nombre. Lo construí. Luego la cerré. Y la dejé cerrada. Nunca me gustaron los sobres sin dobleces. Parecen esperar una ceremonia. El que preparé era grueso pero simple, con un ligero peso en la parte inferior por el estuche de la medalla. Escribí la dirección con un plumón permanente, no a nombre de nadie en particular, solo la calle y el número que solía recitar de memoria antes de entender cuánto puede costar el silencio. Metí 3 cosas, sin relleno, una fotografía, sin pie de foto, sin sonrisa. Mi rostro girado levemente hacia la izquierda, los ojos fijos en el momento en que el broche tocaba mi pecho, no en el público. El listón se veía más afilado de lo que recordaba. Al fondo, uniformes borrosos, filas de rostros a los que salvé. Ninguno miraba a la cámara, cada quien con su propio testigo, una réplica de la medalla, igual a la que guardo bajo llave en un cajón. El broche tenía un rasguño del día que presioné con el pulgar demasiado fuerte antes de la ceremonia. Ahí se quedó. Nunca lo pulí. Una sola línea escrita en papel marfil: esto es tuyo para recordar, pero ya no para poseer. Cerré el sobre sin usar saliva. La cinta adhesiva sujetaba mejor. La mujer en la oficina postal no preguntó qué había dentro. Deslizó el sobre la báscula, imprimió la etiqueta y me lo devolvió para dejarlo en el buzón. Asentí. Ella también. No se necesitan palabras cuando ambas partes entienden el peso. A la mañana siguiente regresé a mi escritorio y encontré la invitación. Cartulina gruesa, letras negras con foil dorado. Banquete de honor a veteranos. En reconocimiento a la Tete Sasokor, Evelyn Hart. Mi nombre centrado en negritas. Debajo una frase que no escribí. 3 generaciones del legado Hart. En la esquina inferior, la familia está invitada. Decliné. Lo redacté yo misma, sin asistente, sin firma automática. Me retiro con respeto de representar a una familia que en vida activa jamás reconoció públicamente ni en privado mi nombre. No envié copia. No revisé si respondieron. Ese mismo día llegó un mensaje desde el número de mi madre Reed. Dice que te fuiste temprano. No alcanzamos a despedirnos. Espero que estés bien. Papá manda saludos. Unos minutos después, otro mensaje: tendremos cena el próximo fin. Nada formal. Pensamos que estaría bien tomar una foto familiar. Logan traerá a los gemelos. Ninguna mención de la ceremonia, ni del discurso, ni del Iron Relay, ni de los nombres que regresaron vivos, porque pasé 3 noches seguidas calculando rutas que nunca tuvieron que cuestionar. El teléfono sonó cerca de las 8 p.m. Dejé que fuera al buzón de voz. Era Mason. Mamá quiere saber si podrías compartir un par de fotos de ti con uniforme. Estamos armando un álbum para el artículo del legado de papá. Silencio de mi lado. Un segundo después, solo si tienes tiempo. Llamé de vuelta más a la mañana siguiente. Mason respondió en el segundo timbre. ¿Cuál legado estamos honrando exactamente? Pausa. Ya sabes a qué se refería. Corté la llamada sin decir nada. Abrí el artículo en línea esa tarde. Ya lo habían publicado en el blog militar local y luego lo republicó la Red Regional de Veteranos. 3 generaciones de excelencia uniformada, el linaje Hart. Una foto bajo el titular. Mi padre Logan Mason. Todos con uniforme de gala. Mi hombro apenas visible en la esquina cortado por el borde. Mi nombre no figuraba en el pie de foto. Solo decía los hombres Hart de pie por el deber. La pantalla se oscureció al cabo de un rato, como si notara mi quietud. Esa noche entré a mi cuenta bancaria en línea. Fui a la sección de beneficiarios. Apareció la lista Logan Hart, Mason Hart. El nombre de Marisa nunca estuvo ahí. Hice clic en editar. El formulario se actualizó. En el espacio para pariente más cercano escribí despacio Tessa Wren. No familia de sangre, no por apellido. Solo alguien que una vez dejó una barra de proteína sobre mi catre durante una ola de calor en Kandahar sin pedir nada a cambio. Esa semana, ella ya había perdido a su madre. Yo tampoco pregunté nada. Después caminé al archivador. Cajón del medio. Tercer separador desde el fondo. Un sobre manila marcado con tinta deslavada, archivo familiar Hart. Solía contener cartas antiguas, recortes.
De los ascensos de Logan, copias de discursos que nunca me mandaron para revisar. Una foto navideña con todos junto hasta la chimenea, el brazo de alguien estirado para tomar la foto, mi silla ausente del encuadre. No revisé el contenido. Lo sostuve cerrado con ambas manos. Lo llevé a la cocina. Deslicé el sobre dentro de un tazón de cerámica que jamás usé para comida. Una cerilla. La encendí contra la base de una caja de té. El papel prendió al segundo intento. El naranja se volvió negro. Los bordes se encogieron como si lo esperaran. Los nombres desaparecieron. La tinta huyó de la llama como si también quisiera salir. No abrí la ventana. Cuando terminó, lavé el tazón. Lo dejé secar junto al fregadero. Volví al escritorio, abrí un cajón. Saqué una carpeta nueva. Etiqueta nueva. Esta vez sin plumón, impresa laminada. Evelyn. Registros que sí cuentan. Sin subcarpetas. Sin acceso compartido. Solo mía. Dentro puse una copia impresa de cada operación que lideré, cada hoja firmada, cada fecha correcta, cada línea de bajas revisada 2 veces. Nunca las había archivado antes. Vivían en las condecoraciones de otros, en nombres ajenos, ya no más. No escribí una carta para explicar. No publiqué nada en línea. No le susurré al cuarto vacío que por fin había terminado. Simplemente escribí mi nombre centrado en negritas sin corregir. Luego cerré la carpeta, empujé la silla hacia atrás y me senté. No lloré, no sonreí, solo dejé que el aire se acomodara a mi alrededor como si por fin tuviera espacio. Ya no espero que las puertas se abran desde fuera. La tetera hizo un clic suave de esos que solo se notan cuando nadie te está apurando a contestar. Vertí el agua en la taza de cerámica con el escudo desgastado de la 82A. El borde tenía una pequeña astilla, nada que cortara, solo lo justo, para recordarme que la he usado por años sin reemplazarla. Me senté junto a la ventana, envolviendo la taza con un trapo. El calor se filtró lento en mis palmas, como lo hace la verdad, no de golpe, no con drama, solo constante y real. La carpeta seguía sobre la mesa, papel craft, etiquetada con mi letra narrativa personal. No oficial, pero verdadera. Anoche repasé cada hoja, alicé las esquinas, taché nombres. No por secreto, solo por paz. Hay nombres que no merecen quedar impresos. Escribí cada operación de memoria, cada conversación que nunca se registró en el campo. Los días que contaban, aunque no haya medalla que lo diga. Las transcribí con cuidado en papel de archivo. Les hice perforaciones, las guardé en fundas transparentes. Iba a enviarlas al centro de veteranos en Fort Worth esa misma tarde, no por validación. Solo para decir esto pasó. Un papelito estaba sujeto al frente. Si hay espacio en su biblioteca para el silencio, aquí está el mío. Nadie lo pidió. Ese era el punto. Caminé hacia el estante y coloqué la caja de la brújula junto a la placa de reconocimiento. Le había pertenecido a él. La carcasa de bronce antes estaba opaca de huellas, pero la pulí la semana pasada. No porque lo haya perdonado, solo porque ya no necesitaba la aguja ya no funcionaba. Tembló cuando la levanté, giró en su lugar y luego se detuvo sin rumbo. Aún así, la conservé, no para recordar de dónde venía, sino para probar que ya no dependía de ella. El mensaje de Mason llegó a media mañana. Una sola foto, los cables del puente extendiéndose bajo la luz del desierto. La campaña en Jordania. Mi nombre nunca apareció en los informes oficiales, pero la gente del lugar lo recordaba. Sin texto. Solo la imagen. Respondí con un solo emoji, una taza humeante. No por desdén. Solo lo justo. Una forma de decir lo vi, lo recuerdo. Y estoy bien. Nadie más había escrito en semanas. Ni llamadas, ni felicitaciones tardías, ni siquiera de mi madre. La última vez que vi a mi padre nos sentamos juntos en la clínica. Él jugaba con el dobladillo de su abrigo. Yo miraba la luz de la máquina de refrescos, sin disculpas, sin reproches. Solo 2 personas que ya lo habían dicho todo con silencios, con omisiones. Cuando entró la enfermera dijo, su hija se encargará de los papeles. Él no la corrigió. Eso era todo lo que necesitaba. Después borré su nombre de mi archivo de bienes. No por enojo, solo por claridad. Dejé los beneficiarios en blanco. Si algún día los vuelvo a llenar, será con nombres que no se incomoden al oír el mío.
No hubo anuncio ruidoso. No publiqué un estado. Nadie notó el cambio. Esa fue una forma distinta de paz. Mis días ahora son pequeños, pero no menos valiosos. Hago las compras en pasillos tranquilos. Doblo la ropa con ambas manos. Camino largo sin que nadie sepa mi rango. A veces me siento en el balcón con la misma taza astillada y veo pasar al cartero. Él asiente. Yo también. Hay una dignidad en no necesitar ser reconocida. Por la tarde empaqué la caja. Cerré la carpeta con una sola tira de cinta transparente. Escribí la dirección del Centro de Veteranos de Fort Worth en letras de molde. Mi propio nombre en la esquina superior izquierda estaba escrito con pluma negra. Solo el mío, sin guiones, sin ir precedido de hija de. Solo Evelyn. En el librero junto a la ventana había un portarretratos. No estaba centrado, ni siquiera limpio. La placa de bronce decía otorgado a la general de brigada Evelyn Hart, por servicios prestados donde no quedaría registro. Lo entregaron meses después de que me fui. Nadie en mi familia preguntó de dónde salió. Nunca lo mencioné. Hay cosas que tienen permiso de existir sin que nadie las vea. Abrí la alacena del fondo, saqué el último folder manila con la etiqueta Archivo Familiar Hart y deslicé el contenido hacia afuera. Fotos, tarjetas de Navidad, una hoja impresa y rota de un discurso que alguna vez intenté dar antes de que Logan me reemplazara en el programa. Rasgué el folder a la mitad. Lo dejé caer en el tazón de cerámica que uso para las cenizas de papel. Encendí un cerillo. Lo dejé arder, no como ritual, no con rabia, solo porque ya no tenía por qué ocupar espacio. Miré cómo se rizaban los bordes. Escuché el crujido suave. Cuando terminó, llevé el tazón al fregadero y lo enjuagué. El agua giró oscura, luego se fue. Más tarde escribí un nuevo título en el documento en blanco que había abierto antes del desayuno. El cursor parpadeaba, pero no tenía prisa. Entonces, tecla por tecla, Evelyn. Registros que sí cuentan. No hacía falta escribir para quién era, ya lo sabía. Cuando la luz se hizo más suave, salí al balcón. Sin zapatos, sin insignias, solo una camisa de algodón y el cabello recogido. La brisa me tocó la cara. No traía apuro. Tomé un sorbo de mi taza. El té ya estaba frío, pero no me importó. Me recargué en el barandal. Sin cámaras, sin medallas, sin correcciones. Solo yo. Miré las nubes que se iban deshaciendo. La mañana se había ido, pero el cielo seguía abierto. Respiré profundo. No necesito que me recuerden. Solo necesito no olvidar quién soy.